15 de noviembre de 1966, dos matrimonios, Roger y Linda Scarberry, junto con Steve y Mary Mallet, conducían por el área TNT de Point Pleasant. Mientras pasaban por la vieja planta generadora, Linda Scarberry exclamó ver algo, a lo que todos voltearon y vieron dos círculos rojos brillantes. Roger pisó los frenos. Los jóvenes describen lo que vieron como la figura de un hombre de más de 2 metros de altura, con grandes alas dobladas contra su espalda, de color grisáceo, y caminaba sobre robustas piernas masculinas. El cuarteto salió a toda velocidad a través de las rejas hacia la Ruta 62 con dirección a Point Pleasant. Roger dobló por la calle 62 a 160 kilómetros por hora, lo que hizo que el coche se levantara de un lado. Fue ahí cuando lo vieron de nuevo, parado en una pequeña colina, cerca de la carretera. A medida que pasaban a su lado, la criatura extendió sus alas de murciélago y despegó directamente en el aire. Mientras conducían a toda velocidad hacia el pueblo, la criatura los estaba siguiendo sin dificultad. Ni siquiera batía sus alas. Se le podía oír hacer un sonido chirriante como un gran ratón, un ruido que se repetirá en muchos encuentros más. El hombre volador siguió a los jóvenes hasta los límites de la ciudad, donde inmediatamente fueron a la comisaría a contarle lo sucedido al sheriff Millard Halstead. Esta es la primera aparición canon, el encuentro que dio vida a la famosa leyenda de Mothman, una criatura que sería vista más de 200 veces por los alrededores de Point Pleasant, aterrorizando a los lugareños con su espectral naturaleza. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hay algo de veracidad en este encuentro? Sorprendentemente sí. Según los informes, meses antes del primer encuentro con Mothman, los residentes de Point Pleasant eran testigos de hombres voladores, visitas de extraños y luces rojas en el cielo. Aunque estos misterios puedan parecer desconectados, todos tienen un factor en común. De alguna manera, involucran a niños y jóvenes. En marzo de 1966, un testigo esperaba a su hijo salir de la escuela cuando vio en el cielo un disco metal reluciente. Flotaba directamente sobre el patio escolar y había un hombre flotando junto a la nave. Tenía un traje plateado, ajustado a la piel, y tenía el cabello plateado, muy largo. Estaba mirando hacia el patio de la escuela con mucha atención, donde se encontraban los estudiantes. Ese año, todo el mundo estaba enterado de la oleada ovni. Principalmente hubo una intensa oleada sobre West Virginia. Prácticamente todas las noches, alrededor de las 8 de la noche, las naves atravesaban el pueblo de norte a sur. Fueron tantos los avistamientos que grupos de personas se llamaban por teléfono para anunciar dónde estaban los platillos o las luces en el cielo. Conforme los avistamientos de luces rojas aumentaban, otro particular suceso se presentó. Algunos residentes comenzaron a ser visitados por hombres que bajaban del cielo en naves, hombres que se verían muy similares a nosotros. ¿Quiénes son y de dónde vienen? ¿Qué es lo que buscan? Un hombre dice tener la respuesta. 2 de noviembre de 1966, a las 7 p.m., Woodrow Derenberg se dirige a su hogar. El clima era frío y lluvioso, mientras manejaba por una loma fuera de Parkersburg. En la Interestatal 77, dos luces pasaron por su lado y le cortaron el paso. El señor Woodrow se quedó en completo asombro cuando vio que las luces no eran sino una nave en forma de una chimenea de lámpara de queroseno anticuada. El señor Derenberger dijo: «Una puerta se abrió y un hombre salió del interior. Yo no escuché una voz audible, simplemente tenía un sentimiento, como si supiera lo que este hombre estaba pensando. El hombre medía 1,77, de unos 35 a 40 años. Tenía cabello largo y oscuro, peinado hacia atrás. Su piel era demasiado bronceada y sonreía ampliamente. Sus brazos se cruzaban y sus manos las mantenía ocultas bajo las axilas. Usaba un saco oscuro. Debajo de este podía observar una prenda hecha de un material verdoso brillante.
casi metálico en apariencia. «No tengas miedo», le dijo el hombre. «No te queremos hacer daño. Vengo de un país mucho menos poderoso que el tuyo. Mi nombre es Colt. Duermo, respiro y sangro al igual que tú. Soy un buscador». El señor Colt señaló con la cabeza las luces del pueblo de Parkersburg y preguntó qué tipo de lugar era ese. El señor Woody trató de explicarle que era un centro de negocios y de casas, una ciudad. El señor Colt le explicó que ese tipo de lugares en su mundo se llaman reuniones o gatherings. Colt le dijo a Woody que reportara el encuentro con las autoridades. Colt anunció que pronto volverían a verlo. Al día siguiente, fue cuestionado por la policía y por el Departamento de Estado. Su historia apareció en la prensa local y en radio y televisión, pero no sería el único visitado esa noche. Poco antes, 2 trabajadores estaban viajando a casa en la misma Interestatal 77, cuando un objeto alargado descendió directamente enfrente de ellos. Tenía la misma descripción de antes. Los 2 hombres bajaron los vidrios y tuvieron una pequeña conversación. El hombre les preguntó quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban y cuál era la hora. Los hombres respondieron sus preguntas y el extraño sujeto caminó de regreso a su nave y se elevó rápidamente en el cielo. ¿Qué es lo que este buscador intenta localizar? ¿Por qué se mantiene sobrevolando las carreteras, las mismas que Mothman usa para perseguir a los conductores? ¿Será acaso que lo están cazando? ¿Y por qué necesitaba que reportaran su presencia a las autoridades y a la prensa? ¿Acaso quiere atraer la atención de los hombres de negro? La respuesta parece apuntar en esa dirección, pues en las siguientes semanas el pueblo tendría visitas de extraños, muy interesados en los avistamientos ovni, principalmente en los encuentros del señor Colt. El 4 de noviembre de 1966, Derenberger tendría otro contacto telepático. Los pensamientos del señor Colt comenzaron a brotar en su mente. Colt explicó que se llama Indrid, viene del planeta Lánulos, en la galaxia de Ganímedes. Lánulos es muy parecida a la Tierra, con flora y fauna y estaciones. Está casado con una dama llamada Kimi y tiene 2 hijos. La gente de Lánulos tiene la esperanza de vida de entre 125 y 175 años terrestres. No hay guerras, pobreza, hambre o miseria en Lánulos. 2 semanas más tarde de este encuentro, 2 vendedores visitaron Mineral Wells yendo de casa en casa con sus productos. No estaban interesados en vender, y de hecho vendían siempre algo distinto. A veces Biblias, a veces hardware, otras veces eran misioneros de Salem. Un hombre era alto y rubio, y parecía escandinavo. El otro era bajito y ligero, con rasgos puntiagudos y tez aceitunada oscura. Hicieron preguntas sobre Woody y estaban particularmente interesados en las opiniones sobre la validez de su supuesto contacto. 14 de noviembre de 1966. Merle Partridge se encontraba en su casa en Salem, West Virginia. Estaba viendo la televisión a eso de las 10:30 de la noche, cuando la imagen cambió a estática. Al mismo tiempo, un sonido de un fuerte silbido subía y bajaba de tono. Afuera, Bandit, el perro pastor alemán, aullaba, por lo que Partridge tomó una linterna y fue a investigar. El perro estaba aullando hacia el granero del fondo. Levanté la lámpara hacia esa dirección y vi lo que parecían ser luces rojas intermitentes flotando a la distancia. Parecían del color de los reflectores de bicicleta. Sé cómo se ven los ojos de los animales en la noche, y estos eran mucho más grandes. Desde donde me encontraba hasta el granero había unos 130 metros, y esas luces se mostraban enormes a esa distancia. Bandit salió hacia ellos. Una sensación de frío me recorrió el cuerpo, y no pude seguir al perro. Esa noche dormí con un arma cargada. Al día siguiente salí al granero buscando pistas. Pude ver las huellas de Bandit, bastante fáciles de encontrar, ya que era un perro pesado y el área estaba fangosa. Donde deberían haber estado las luces
Encontré una gran cantidad de huellas de mi perro. Estas huellas iban en círculo. Y eso fue todo. No pude verla salir a ninguna parte. No había otras pistas de ningún tipo. Bandit simplemente desapareció en el aire. Nunca más vi a mi perro. ¿Qué pasó con Bandit? ¿Acaso estas luces lo abdujeron? Parece ser que a donde van estas luces hay relatos de abducciones. Una semana más tarde, Merle ayudó a un hombre que buscaba a su hijo, que mientras conducía era perseguido por luces rojas y por el miedo perdió el control de su auto y cayó en una zanja. El niño fue encontrado más tarde y se encontraba caminando sin rumbo por la calle. Dijo no poder recordar qué había pasado o de dónde había llegado. Simplemente apareció ahí. 15 de noviembre de 1966. El encuentro que desató las publicaciones de la criatura. Hay muchos detalles que Linda Scarberry comentó en una entrevista y esclarecen lo que en realidad sucedió esa noche. Ella recuerda cuando vio a la criatura. Pude ver que era de aproximadamente 2 metros 10. Tenía las alas en su espalda. Las puntas de estas se podían ver sobre sus hombros. El cuerpo era esbelto, con brazos y piernas de un hombre musculoso. Las alas eran de color blanco, como de ceniza, y parecían como de ángel. Era el rostro lo que no se podía ver, porque los ojos simplemente hipnotizaban cuando los veías. No tenías que ver los ojos directamente. Se veía cerca de su cara o de su cuello, te atraían a mirarlos. En realidad, no era que no tuviera cabeza, era simplemente que los ojos consumen tu visión y no podías ver nada más que esos ojos. Cuando las luces del auto lo golpearon, nos miró directamente, como si estuviera asustado. Tenía una de sus alas atrapadas en un alambre y estaba tirando de sus alas con sus manos, tratando de liberarse. Sus manos eran realmente grandes. La criatura estaba muy asustada. Parecía que creía que lo íbamos a lastimar. Todos gritamos para irnos, pero ninguno podía actuar. Era como si estuviéramos hipnotizados. Cuando finalmente liberó su ala, corrió hacia la planta de forma extraña. Cuando reaccionaron los chicos, salieron a toda velocidad hacia la ruta 62. Ahí notaron un perro, grande, pero muerto, justo al costado de la carretera. ¿Será este el perro Bandit? La criatura perseguía el auto, continuó Linda. Supongo que se dio cuenta de que no íbamos a lastimarlo, así que nos siguió. Lo vimos sentarse en diferentes lugares conforme viajábamos por la ruta 62. Las luces del auto lo iluminaron y salió disparado directamente hacia el cielo, muy rápido. Es ahí cuando nos siguió y golpeó 2 o 3 veces la parte superior del auto. Era como si quisiera comunicarse con nosotros. Emitía un sonido agudo, como de un ratón gritando. El último lugar donde lo vimos fue sobre el muro contra inundaciones. Estaba sentado agachado, con los brazos alrededor de las piernas y las alas pegadas a su espalda. Linda recuerda que la criatura se quitaba del lugar cada que las luces del auto lo alumbraban y buscaba golpear el auto siempre desde un ángulo posterior a las luces, e incluso dejó de perseguirlos justo antes de llegar al pueblo donde las luces iluminaban. Tuvo muchas oportunidades esa noche para lastimarnos, si quisiera, pero para mí parecía que estaba más asustado que nada. ¿Por qué Mothman parece temerle a la luz? ¿Qué es lo que le provoca siempre alejarse de ella? ¿Acaso son sus ojos muy sensibles? Linda dice que parecía que se quería comunicar con ellos. ¿Son estos chillidos su forma de comunicación, mismos que alertan a los animales como Bandit? Sucede que estos ruidos también son captados por la radio. Al día siguiente, el sheriff siguió a los chicos de regreso al área TNT. Buscaron el cuerpo del perro, pero ya no estaba. Y cuando el sheriff Halstead encendió su radio, una señal muy fuerte salió del altavoz. Era un ruido alto e incomprensible, dijo Linda, como un disco o una cinta de grabación que se reproducía a muy alta velocidad. El sheriff Halstead parecía sorprendido, pero no hizo ningún comentario. Apagó la radio y miró en la oscuridad.
sin ganas de buscar en el viejo edificio. A partir de aquí, empezaron a publicar las primeras noticias de este ser, hasta que un editor anónimo le puso el nombre de The Mothman, derivado del personaje de cómics Batman, que para entonces era una popular serie de televisión. Esa misma noche, del 16 de noviembre de 1966, los hermanos Raymond Walmsley y Marcella Bennett se dirigen a visitar al matrimonio Thomas, unos familiares, junto con la esposa de Raymond. Los Thomas vivían en un bungalow ordenado entre los iglús del área TNT. En la casa de los Thomas solo se encontraban los niños, por lo que regresaron a su vehículo. Raymond vio en el cielo luces encima de los árboles. En eso, la señora Bennett vio de repente una figura agitándose en la oscuridad detrás del automóvil. Parecía como si estuviera estado acostado, dijo la señora Bennett. Se levantó del suelo. Era una cosa gris. Primero vi las piernas, cubiertas como de plumas grises. Era como un ave gigante. Pero también era un hombre, con terribles ojos rojos brillantes. La señora Bennett dio la vuelta y del susto cayó. Estaba hipnotizada por los ardientes círculos rojos. Sus grandes alas se desplegaron lentamente detrás de su espalda. Raymond agarró a la mujer y al niño y todos corrieron de regreso a la casa de los Thomases. Podía oír las alas batiendo mientras yo corría. Hubo un ruido en el porche y los dos ojos rojos se asomaban a través de la ventana. Eran las 9 de la noche cuando la policía llegó a la casa. Unos 15 minutos más tarde, la criatura ya no estaba. Para la señora Bennett, este sería el inicio de una larga serie de terribles encuentros. ¿Acaso el área TNT fue un foco de actividad paranormal? Nunca tuvo la reputación de ser un lugar embrujado. Algo en verdad externo llegó a Point Pleasant y se estableció en el área TNT, una parte boscosa de West Virginia, donde los árboles y las cuevas se vuelven lugares idóneos para ocultarse. Mothman seguiría persiguiendo vehículos por la zona, en su mayoría persiguiendo adolescentes, solo que ahora las personas experimentaron fenómenos extraños con teléfonos. Casi todos los testigos que tuvieran experiencias cercanas relatan haber estado recibiendo llamadas de extraños con sonidos de fondo, como si se tratase de clave Morse, alguna señal de las naves que los aparatos de comunicación captan. En otro encuentro, un grupo de jóvenes fueron al área TNT. Mientras conducían, vieron a un ser correr al lado de la camioneta. Lo describieron cubierto de plumas, con grandes ojos rojos que cubrían casi por completo su rostro. El color del ser era cenizo. Los jóvenes trataron de perder al ser, pero este lo seguía sin problemas, hasta que en una curva, el ser saltó sobre el techo de la camioneta y los miró a través del parabrisas. Brincó hacia el suelo y se alejó corriendo hacia la planta de energía de la zona. Fue ahí cuando brincó hasta el techo del edificio, un edificio de 3 pisos de alto. La criatura se agachó como una gárgola y los observaba. Los jóvenes empezaron a arrojar piedras a la criatura. Este brincó de nuevo hacia el cielo, 3 pisos. Los jóvenes corrieron hacia el auto mientras el ser abría sus alas de 3 metros de largo y se alejaba volando, perdiéndose en la oscuridad del cielo nocturno. Hasta aquí esta tercera parte de la historia de Mothman. Antes de irnos, no se olviden de darle like, compartir el video, suscríbanse si les gusta el contenido y si quieren saber cómo se desarrolla la historia hasta el trágico colapso del puente Silver Bridge, esperen el siguiente video, donde analizaremos los acosos extraños que Mary Hyre, la persona que quizá conoció los sucesos de este pueblo mejor que nadie, tuvo con los hombres de negro. Y no lo olviden, sumerjan su curiosidad en lo desconocido, porque el misterio existe y en sus profundidades habita lo que hace de este mundo un lugar más interesante. Hasta pronto.